Dame 20 segundos y les voy a demostrar las contradicciones que tienen los del movimiento al socialismo. Dale. A ver, ponela la nota número 9. Senador del MAS dice que sentencia contra Áñez no afectará las normas aprobadas en su gobierno. Es decir, a la presidenta no le reconocen su presidencia, pero le reconoce, respecto a la ampliación del mandato, el diputado del MAS justificó que se tomó porque era la situación en la que vivíamos. Es decir, no le reconocen el mandato, pero sus leyes, las que están vigentes, siguen vigentes. Para que vean ustedes que este asunto es eminentemente político y reitero, con la intención de meterle miedo a la gente. El que se anime a mirar de frente va a ser castigado. En fin. Pero lo peor es que después vino esto. Ayer, Juan Lanchipa, ponela. Dentro de todas las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público en estos casos denominado golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2, el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, ¿podría concluir que en el país ha existido golpe de Estado en la asunción de Yanine Áñez a la presidencia en 2019? No podemos responder esa pregunta. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo va la investigación contra el ex coronel? No podemos responder, dice Lanchipa, y sin embargo el Ministerio Público está acusando. En un caso que se llama golpe 1, golpe 2. Golpe 1 no lo toman en cuenta porque hay arreglos que tienen que hacer todavía con varios de los denunciados y se pasan al golpe 2 sin que el 1 haya sido atendido. Bueno, pero no importa. Yo quiero mostrarles algo de mi libro. A la distancia en el tiempo, una nota que debe estorbar a Juan Lanchipa. El 18 de diciembre del año 2019, el actual fiscal general Juan Lanchipa aseguró que el juicio que debe tener el expresidente de Estado Evo Morales debe ser ordinario y no de privilegio, debido a que los hechos que se investigan fueron luego de que renunciara a su cargo de mandatario. La orden de aprehensión para Morales a partir de las llamadas que habrían sostenido estas dos personas después de dejar la función, por tanto, es un juicio ordinario y no un juicio de privilegio, ya que las acciones investigadas se han producido cuando ya no era presidente, aseguró Lanchipa. La jueza tercero de Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, Claudia Castro, concedió la tutela a la acción de libertad al dirigente cocalero Faustino Yucra más adelante, con lo que la Corte de Justicia de La Paz deberá convocar una audiencia de apelación a su detención preventiva para que resuelva si sale de la cárcel o se ratifica la medida. Por supuesto que ya Lanchipa no iba a hacer nada contra Faustino Yucra. Por supuesto, Lanchipa siempre es un corcho. No se va a hundir nunca. Y ustedes están viendo, pero por si acaso, resultado de alta pericia del audio señala la alta probabilidad de la identificación de la voz de Evo Morales. Estamos hablando, manden encerrarla. Y hoy en el periódico dice, hay por lo menos 4 peritajes que confirman que hay 4 auditorías confirman que Evo Morales pidió bloquear el ingreso de alimentos. Ok, listo. ¿Se dan cuenta que la justicia boliviana es mierda pero destilada? Porque si no, ¿cómo entendemos estar viviendo en una situación como esta? ¿Cómo entendemos estar viviendo en una situación como esta? Ponela la nota número 7. Perdón, un ratito. Es muy triste mirar lo que está pasando en el país. Este país es una chacota, no es otra cosa. Es una bellacada. A ella la vamos a meter presa, pero sus leyes sirven. Le ampliamos el mandato porque era lo que correspondía. Puta madre, ¿al final qué? Fue presidenta, pero no es presidenta. Exactamente, ¿qué es lo que quiere decir el MAS?
lo que quiere decir el MAS es, yo soy el dueño del sistema judicial. Los que están ahí son mis esclavos políticos. Ellos van a hacer lo que yo digo que tienen que hacer. No lo que yo hago. No, ellos van a hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque lo que yo hago no es ejemplo para nada. Eso dicen los del movimiento al socialismo. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? ¿Por qué tenemos que obedecer la ley? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas, empeñarnos por hacer las cosas como corresponde hacerlas, si el gobierno nacional está haciendo lo que le da la gana? De verdad que esto es más que preocupante. Viejo, es la degradación. El país se está fundiendo. El país se está fundiendo, pero no de mentira. 100% se está fundiendo. No hay manera de que esto no se vaya a la mierda. El presidente Arce no aparece. El presidente Arce está intentando ser muchacheado por Evo Morales. Menos mal que Arce no le contesta. Y es de esperarse que no asista a ninguna reunión. Porque si asiste va a ser porque es un baboso. No otra cosa puede argumentarse para un tipo que va a ir al llamado del Cocalero. ¿Por qué no le, como jefe del partido, señor, usted quiere visitarme? Venga, vamos a hablar de mi cancha. Fíjense cómo le salió bien a Camacho. En mi casa vas a hablar. ¿Que te voy a bloquear? Podés bloquear hasta que las velas no ardan. Pero vas a venir a mi casa a hablar. Esta le salió bien. Es mediocre y hasta malo, pero esta le salió bien, hay que reconocerlo. Lo mismo tiene que hacer Arce. No puede darle el lujo a Morales de atenderlo yendo a Chapare. Así de sencillo. La situación del país está sumamente complicada. Sumamente complicada. No hay plata, la economía está complicada. El gobierno lo único que atina es a mantener el tipo de cambio para no irse a la mierda. Porque el rato que cambie un centavo se va a ir a la mierda todo. Estamos aguantando hasta que definitivamente no tengamos plata y de ahí ya no sabemos qué va a pasar. Y muy lejos de eso no estamos. Entonces, si uno mira la cuestión política, el panorama está complicadísimo. Y escúchenlo a Evo Morales hablando de corrupción ajena. Dale. Toda mentira. Jamás Ramón Quintana estaría con este gobierno. Jamás. ¿No? Pero además de eso, los mejores ministros se han repudiado por la derecha y no defendidos, cuidado, ni salvados por la derecha. No puedo entender que algunos ministros sean defendidos por la derecha, por favor. No entiendo eso. Imposible. Aunque invitar a presidenta, jamás la aceptaría. Mira, nosotros nos guardamos, tenemos nuestra documentación de tanta corrupción. Ahora, hay viceministros corruptos imputados, no se lo cambio. ¿Cómo es eso? Antes hay que ser corrupto. Lo vas a poner para atrás. ¿Tenés documentación de ministros corruptos? Entonces sos un cómplice. Sos un cómplice porque el que no denuncia un acto de corrupción conociéndolo y teniendo documentación es un cómplice. Claro, pero Evo Morales es corrupto. Evo Morales es corrupto. Disimula su corrupción, sí, pero es corrupto. Es corrupto porque se mete con niñas. Es corrupto porque beneficia a sus mujeres para que tengan grandes posibilidades de ganar plata. ¿Acaso Gabriela Zapata? Fue presa con 70 millones de bolivianos, con 50 millones de bolivianos al bolsillo, 7 millones de dólares. Nadie le dijo nada, no le quitaron un peso, la condenaron pero no le quitaron un peso. Hoy día la señora Gabriela Zapata Montaño es libre, no la volvieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque el telefonazo
A mí me meten a la cárcel y yo voy a hablar. Entonces, Evo Morales dice tener pruebas contra ministros, entonces Evo Morales es cómplice. No solamente es corrupto, sino que es cómplice de los corruptos. No lo estoy diciendo yo. Ahora, habría que preguntarle en todo caso a Arce si lo llevaría a Quintana al ministerio. Porque no es, Quintana no estaría en este negocio, en este gobierno, seguramente porque Arce no quiere tenerlo. Porque, ¿sabes qué? Arce busca a los que sean menos inteligentes que él. Y por eso está Toyico, claro. O sea, porque también a lo mejor Quintana es más inteligente que Arce, políticamente hablando. Entonces por eso lo ponen a Toyico y por eso ponen a todos los mediocres que tienen ahí, porque no pillan otro. Si está el niño ministro de ministro. Si está el niño ministro de ministro, ¿qué querés que haga? Pero ya te digo, ponerla la nota número 27, porque creo que el senador Rodrigo Paz dice una gran verdad. Ponela. Oiga, Bolivia fuera del corredor bioceánico, Bolivia fuera de la Cumbre de las Américas, y la noticia más importante es si el presidente va a ir al Chapare o no. Realmente estamos perdidos en la línea fundamental que es empleo, empleo y empleo. Entonces, en vez de que el Evo lo convoque al presidente, oiga, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Cómo conseguimos mayor inversión? ¿Cómo generamos mayor ubicación Bolivia en el mundo? Resulta que estamos fuera del corredor bioceánico, que son miles y miles de millones de dólares de inversión, y fuera de la Cumbre de las Américas, que más allá de que los presidentes saquen una foto, ahí hay encuentro de empresarios, hay encuentro de otros continentes que van al lugar para encontrarse justamente con las representaciones de los países. Así que este es el gobierno que tenemos, estas son las prioridades del gobierno, las peleas entre el presidente, don Evo Morales, el señor Choquehuanca, penosamente el presidente también, el señor Andrónico, y lo que queda de organización del MAS, y no las prioridades del pueblo, que es empleo. Empleo, eso es, y si alguien me discute que no es empleo, entonces, ¿qué será pues? ¿Qué será en este país que estamos sufriendo un déficit que va a llegar a 2 dígitos y que los recortes van a ser a las alcaldías y gobernaciones? A las alcaldías de La Paz, de cada departamento, a las gobernaciones, porque ahí recorta el gobierno la platita. Entonces, es una pena que Evo no lo convoque para discutir sobre empleo y cómo generar una visión de país y desarrollo económico, sino todo lo contrario, para ver si se va un ministro o no del gabinete del presidente. Estamos muy mal, estamos muy mal. ¿Por qué cree usted que lo tiene, como dicen popularmente, fichado al ministro de gobierno, el expresidente Evo Morales y Pisco Calero? Yo creo que en líneas generales el partido de gobierno ha perdido su ahayu, ha perdido la relación con el pueblo, la visión de desarrollo hacia dónde debe ir la patria. Mire, aun siendo críticos con el presidente Evo Morales, hizo en su momento gestión para la vinculación internacional en un momento de bonanza del país. Había hidrocarburos, había un momento positivo en la economía y hizo sus relaciones. Por eso yo nunca he sido crítico del avión. Oiga, si tienes un avión y quieres hacer conexiones con el mundo, utilízalo, para eso está el avión. Pero de ahí en más han perdido la brújula, han perdido la hayo, han perdido la conexión con la realidad y se han olvidado que es el empleo, la economía y la visión de desarrollar la patria a través de los instrumentos que tienen y no los están utilizando. Hasta nos quieren mamar, perdón la expresión, la vulgarización, pero es así como habla el pueblo, con el censo. Nos quieren engañar con las cifras censales para ver cómo recortan de un lado al otro porque necesitan controlar su déficit fiscal. Entonces estamos muy mal y no lo digo en son de broma ni quererlo molestar al presidente, pero que ojalá el presidente no le tire pelotas a ese llamado. Cuando el Evo lo llame para propuestas económicas, para empleo, yo creo que el presidente tiene que ir. Como en cada región, si lo llama Santa Cruz, La Paz o cualquier departamento, Tarija, lo llama para
ver de qué manera generar empleo, el presidente tiene que ir para trabajar conjuntamente. Pero para estos temas, oiga, hay otras prioridades en el país y creo que se están equivocando. Han perdido la Jayu con el pueblo. ¿Se estaría electoralizando, digamos, el ambiente político en el país? No, el MAS. Oiga, todos los días hablamos del MAS, ¿se han dado cuenta? No estamos hablando del empleo, no estamos hablando de las prioridades del pueblo, estamos hablando de las peleas entre masistas. A eso se resume la política nacional. O sea, no propuestas nacionales de desarrollo económico, sino las peleas del MAS, no el empleo del pueblo, sino las peleas del MAS, no el empleo del pueblo, las peleas del MAS. En parte tiene razón don Rodrigo Paz, pero él es senador, ¿no?, de la República. ¿Ya hizo su propuesta económica para debatirla? No. Entonces, si el senador que está quejándose porque solo se habla de las peleas del MAS no es capaz de introducir un proyecto o una cuestión que hable de eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, es cierto, se habla de lo del MAS. Yo en los pleitos internos del MAS no me meto mucho. No me meto mucho porque no creo que haya un pleito interno. Creo que hay un desesperado que anda peleándose con los molinos de viento porque se le acabó el tiempo, y hay otro que es tilín, que no tiene idea dónde está parado en política, que no le entiende a nada, que sabe que la economía se le va a caer porque, a ver, seamos francos, el presidente Luis Alberto Arce Catacora era un oscuro funcionario del Banco Central. Oscuro funcionario, estaba trabajando en la bóveda, allá abajo. Nunca en la vida destacó como un gran economista. Nunca. Era un mediocre. Era un mediocre, profesorcito en la universidad. Fue a Inglaterra a estudiar un masterado, una cosa de esa. Y raro, porque se va a Inglaterra pudiendo irse a un país socialista, pero no, el tipo apuntaba bien, sabía que el desarrollo de la economía se lo debate en foros capitalistas, porque yo no veo foros de la izquierda. A Chávez lo vi llamar a gente para hablar un montón de huevadas, pero nunca para hablar de economía. Absolutamente. Y el comandante Fidel no hablaba de economía. Consecuentemente, lo que uno tiene que hacer es entender de que si te estás preocupando por lo que está pasando dentro del MAS, es porque lo que está haciendo el MAS repercute en la economía. Pero si, en el caso de Rodrigo, a quien estimo muchísimo, se refiere a este tema, pero él no presenta una propuesta económica y está criticando a otros porque no presentan propuesta económica, estamos cagados. Porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. Es bueno pedir que se hable de economía. Nosotros, donde podemos, metemos a la economía, que Waldo, que Darío, que el otro. Todo el tiempo estamos en eso, peleando el censo, tratando de saber qué es lo que pasa. Pero lo cierto y lo evidente es que en el momento en que le necesitas algo, estás jodido. No lo peleas. No sabes cómo conseguirlo. En el gobierno no se habla de economía, aparece el ministro hablando de la confianza que tiene en el tipo de cambio para estabilizar precios, y no hablan de crecimiento, no hablan de nada. No hablan de propuestas nuevas. Ya vamos a tener el problema que lo vamos a tratar ahorita. El trigo se va a caer, la cosecha, va a venir trigo transgénico, van a tener que comprarlo. Entonces, si hay trigo transgénico, que haya, por supuesto, siembra transgénica, para que estemos a la pre. Creo yo que esto se está yendo a la mierda rápido, como les dije en el anterior, con el tema judicial, pero también con el tema económico, pero fundamentalmente con la estructura del Estado. El Estado está en manos de ¿quién? El Estado está en manos de ¿quién?
Evo Morales va a pelear a como dé lugar para mantener un espacio de poder y eso también va a dañar, por tanto hay que denunciarlo. Nos van a joder harto, acuérdense lo que les estoy diciendo. Nos van a joder harto, nos va a complicar la vida esto un montón. La política es la economía condensada, dicen algunos. Y razón no le falta. La economía es la que determina para dónde van los países. De acuerdo con que no ir a la cumbre fue un error. Pero por ahí le preguntan pues por el narcotráfico, por Yanine Áñez y por la falta de hidrocarburos. ¿Y qué va a decir? ¿De qué se va a disfrazar? Entonces lo manda a Arce Saconeta, que ya demostró que es bueno para mandarlo, no para iniciar un proyecto, una cosa de esta. Debe pensar el presidente, mierda, no tengo otro, porque el problema también es que no tiene otro. El ministro de Justicia se zambulló para no jugar, pero anda moviéndose ahí, como dicen algunos, sin ninguna duda, el fallo judicial va a tener gran parte de él contra Yanine, va a tener gran parte de su tinta. Por supuesto que sí. Entonces, el país se está destruyendo, no hay institucionalidad, no hay un rumbo, no sabemos para dónde vamos a ir y estamos complicados. Estamos complicados y está bien que uno no debiera hablar solamente del MAS. Y al otro lado, ¿quién está, pues? ¿De qué pudiéramos hablar? ¿De qué pudiéramos hablar si no hay nada? Lamentablemente para nosotros. Allá al frente, ¿saben por qué esto todavía están más o menos? Porque al frente no hay una propuesta. Porque si alguien al frente tuviera una propuesta que estorbara, los de acá, los del gobierno, estuvieran muy jodidos. Pero están muy agradecidos porque nadie habla de lo estructural. Los políticos no hablan de lo estructural. Entonces, tampoco uno puede ir a inventarse. Estamos hablando de Bolivia. No estamos hablando de Dinamarca. No estamos hablando de los países del primer mundo. Estamos hablando de un país de cuarto mundo. Estamos viviendo ahí y vemos cuál es la realidad. La realidad es pero tan jodida que Evo Morales nos hace recuerdo de que existe un personaje que apellida Quintana. ¿Vieron que estamos jodidos? O sea, podemos estar más jodidos todavía. Hablando y discutiendo Juan Ramón Quintana. Perdón. De los corruptos, dijo Evo Morales. ¿Y los camiones? Los 33 camiones de contrabando que denunciamos nosotros, los 33 camiones de contrabando quedaron en nada. Y la muerte del ingeniero O'Connor quedó en nada, es decir, fue preso Santos Ramírez, pero todo lo demás siguió. Se gastaron otros millones de dólares contratando a otra empresa, no a Galso, y que ya había comprado toda la procura que se llamaba. O sea, lo que pasa es que no es que Evo Morales sea honrado, es que tiene mala memoria. Pero nosotros tenemos buena y se la podemos recordar. Vámonos al corte, ahorita venimos.